Buenos días. Pase, por favor. Tome asiento. Buenos días. Pase, por favor. Tome asiento. Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, es un placer estar aquí. Mucho gusto. ¿Puedo encontrar la oficina fácilmente? Mucho gusto. ¿Puedo encontrar la oficina fácilmente? Sí, las indicaciones que me enviaron por correo fueron muy claras. Sí, las indicaciones que me enviaron por correo fueron muy claras. Excelente. Cuénteme, ¿por qué le interesa este puesto de recepcionista? Excelente. Cuénteme, ¿por qué le interesa este puesto de recepcionista? Pues siempre me ha gustado el trato con el público y soy muy organizada. Pues siempre me ha gustado el trato con el público y soy muy organizada. Veo en su currículum que trabajó en un hotel anteriormente. Veo en su currículum que trabajó en un hotel anteriormente. Así es. Bueno, trabajé 2 años en la recepción del Hotel Central. Así es. Bueno, trabajé 2 años en la recepción del Hotel Central. ¿Qué habilidades considera que son las más importantes para este rol? ¿Qué habilidades considera que son las más importantes para este rol? Creo que la paciencia, la puntualidad y el dominio de varios idiomas. Creo que la paciencia, la puntualidad y el dominio de varios idiomas. Hablando de idiomas, ¿qué nivel de inglés maneja usted actualmente? Hablando de idiomas, ¿qué nivel de inglés maneja usted actualmente? Tengo un nivel avanzado. Puedo, mantener conversaciones fluidas sin problema. Tengo un nivel avanzado. Puedo, mantener conversaciones fluidas sin problema. Eso es muy útil aquí. ¿Cómo maneja usted situaciones de mucho estrés? Eso es muy útil aquí. ¿Cómo maneja usted situaciones de mucho estrés? Trato de mantener la calma y, priorizar las tareas más urgentes. Trato de mantener la calma y, priorizar las tareas más urgentes. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa o el horario? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa o el horario? Sí, ¿cuáles serían las responsabilidades principales durante el turno de mañana? Sí, ¿cuáles serían las responsabilidades principales durante el turno de mañana? Principalmente atender llamadas, recibir visitas y gestionar la correspondencia diaria. Principalmente atender llamadas, recibir visitas y gestionar la correspondencia diaria. Entiendo perfectamente. Me parece una dinámica de trabajo muy interesante. Entiendo perfectamente. Me parece una dinámica de trabajo muy interesante. Perfecto. Estaremos en contacto con usted a finales de esta semana. Perfecto. Estaremos en contacto con usted a finales de esta semana. Muchas gracias por su tiempo. Quedo a la espera de su llamada. Muchas gracias por su tiempo. Quedo a la espera de su llamada. Hola, Carlos. Soy María. ¿Tienes buena conexión a Internet hoy? Hola, Carlos. Soy María. ¿Tienes buena conexión a Internet hoy? Hola María. Sí, bueno, mi conexión es muy estable y rápida. Hola María. Sí, bueno,
Mi conexión es muy estable y rápida. Excelente, ya que este puesto de atención al cliente es totalmente remoto. Excelente, ya que este puesto de atención al cliente es totalmente remoto. Entiendo perfectamente, pues me gusta mucho la idea de trabajar desde mi casa. Entiendo perfectamente, pues me gusta mucho la idea de trabajar desde mi casa. ¿Qué harías si un cliente está muy enojado por un retraso en su pedido? ¿Qué harías si un cliente está muy enojado por un retraso en su pedido? Hmm, Escucharía con mucha empatía y buscaría una solución inmediata para él. Hmm, Escucharía con mucha empatía y buscaría una solución inmediata para él. ¿Cómo manejas el uso de varias plataformas digitales al mismo tiempo? ¿Cómo manejas el uso de varias plataformas digitales al mismo tiempo? A ver, soy muy ágil con la computadora y puedo realizar varias tareas sin problemas. A ver, soy muy ágil con la computadora y puedo realizar varias tareas sin problemas. ¿Tienes un espacio tranquilo y sin ruidos para atender llamadas telefónicas? ¿Tienes un espacio tranquilo y sin ruidos para atender llamadas telefónicas? Sí, tengo una oficina privada en casa donde, bueno, no hay distracciones externas. Sí, tengo una oficina privada en casa donde, bueno, no hay distracciones externas. ¿Cuál es tu disponibilidad horaria para cubrir los turnos de noche? ¿Cuál es tu disponibilidad horaria para cubrir los turnos de noche? Pues, estoy disponible para trabajar en cualquier turno que la empresa necesite. Pues, estoy disponible para trabajar en cualquier turno que la empresa necesite. ¿Qué experiencia tienes usando sistemas de tickets como Zendesk o similares? ¿Qué experiencia tienes usando sistemas de tickets como Zendesk o similares? Lo utilicé en mi anterior empleo de soporte técnico durante más de un año. Lo utilicé en mi anterior empleo de soporte técnico durante más de un año. ¿Cómo mides tu propio éxito personal en la atención al cliente? ¿Cómo mides tu propio éxito personal en la atención al cliente? Bueno, por la rapidez de la resolución y los resultados de las encuestas. Bueno, por la rapidez de la resolución y los resultados de las encuestas. Muy bien. ¿Prefieres comunicarte por chat, por correo o por teléfono? Muy bien. ¿Prefieres comunicarte por chat, por correo o por teléfono? Me siento muy cómodo en los tres canales, aunque, a ver, el chat es muy rápido. Me siento muy cómodo en los tres canales, aunque, a ver, el chat es muy rápido. Gracias por tus respuestas. Te contactaremos por correo electrónico muy pronto. Gracias por tus respuestas. Te contactaremos por correo electrónico muy pronto. Muchas gracias a usted, María. Estaré muy atento a sus noticias. Muchas gracias a usted, María. Estaré muy atento a sus noticias. Buenos días, Carlos. Soy María, la directora del colegio. Buenos días, Carlos. Soy María, la directora del colegio. Buenos días, señora María. Gracias por recibirme hoy aquí. Buenos días, señora María. Gracias por recibirme hoy aquí.
He visto tu currículum y tienes mucha experiencia con niños pequeños. He visto tu currículum y tienes mucha experiencia con niños pequeños. Sí, he trabajado en educación primaria durante casi 6 años. Sí, he trabajado en educación primaria durante casi 6 años. ¿Cuál es tu filosofía principal a la hora de enseñar en el aula? ¿Cuál es tu filosofía principal a la hora de enseñar en el aula? Pues creo que el aprendizaje debe ser activo y muy participativo. Pues creo que el aprendizaje debe ser activo y muy participativo. ¿Cómo manejas a un estudiante que se distrae con facilidad? ¿Cómo manejas a un estudiante que se distrae con facilidad? A ver, intento captar su interés con actividades más dinámicas o juegos. A ver, intento captar su interés con actividades más dinámicas o juegos. Muy bien. ¿Qué opinas sobre el uso de la tecnología en clase? Muy bien. ¿Qué opinas sobre el uso de la tecnología en clase? Bueno, es una herramienta fundamental hoy en día para motivar a los alumnos. Bueno, es una herramienta fundamental hoy en día para motivar a los alumnos. ¿Cómo te comunicas con los padres sobre el progreso de sus hijos? ¿Cómo te comunicas con los padres sobre el progreso de sus hijos? Me gusta enviar informes semanales y tener reuniones individuales frecuentes. Me gusta enviar informes semanales y tener reuniones individuales frecuentes. Eso es excelente. ¿Tienes experiencia con niños que tienen necesidades especiales? Eso es excelente. ¿Tienes experiencia con niños que tienen necesidades especiales? Sí, he tomado cursos sobre educación inclusiva en mi formación docente. Sí, he tomado cursos sobre educación inclusiva en mi formación docente. ¿Cómo organizarías una clase sobre la importancia de la naturaleza? ¿Cómo organizarías una clase sobre la importancia de la naturaleza? Pues llevaría a los niños al jardín para que observen las plantas directamente. Pues llevaría a los niños al jardín para que observen las plantas directamente. Me gusta mucho ese enfoque práctico. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Me gusta mucho ese enfoque práctico. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, ¿cuántos alumnos hay por cada salón de clase normalmente? Sí, ¿cuántos alumnos hay por cada salón de clase normalmente? Solemos tener un máximo de 20 alumnos para asegurar una buena atención. Solemos tener un máximo de 20 alumnos para asegurar una buena atención. Perfecto. Me parece un número ideal para trabajar correctamente. Perfecto. Me parece un número ideal para trabajar correctamente. Hola, buenas tardes. Soy Jorge, el dueño del restaurante. Hola, buenas tardes. Soy Jorge, el dueño del restaurante. Hola Jorge, soy Lucía. Muchas gracias por la entrevista. Hola Jorge, soy Lucía. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntame, Lucía, ¿cuántos años de experiencia tienes como gerente? Cuéntame, Lucía, ¿cuántos años de experiencia tienes como gerente? Pues he gestionado restaurantes de comida rápida y gourmet por 5 años. Pues he gestionado restaurantes de comida rápida y gourmet por 5 años.
¿Cómo manejas las quejas de los clientes en un momento de mucha gente? ¿Cómo manejas las quejas de los clientes en un momento de mucha gente? A ver, escucho la queja, ofrezco una disculpa y trato de compensar el error rápidamente. A ver, escucho la queja, ofrezco una disculpa y trato de compensar el error rápidamente. ¿Qué importancia le das a la formación del personal de servicio? ¿Qué importancia le das a la formación del personal de servicio? Es vital, bueno, para garantizar que el cliente reciba siempre la misma calidad. Es vital, bueno, para garantizar que el cliente reciba siempre la misma calidad. ¿Has trabajado antes con sistemas de inventario para cocina? ¿Has trabajado antes con sistemas de inventario para cocina? Sí, utilizaba un software para controlar las mermas y los pedidos semanales. Sí, utilizaba un software para controlar las mermas y los pedidos semanales. ¿Cómo reaccionas ante la falta inesperada de un empleado en su turno? ¿Cómo reaccionas ante la falta inesperada de un empleado en su turno? Pues reorganizo las tareas del equipo presente o busco un reemplazo de emergencia. Pues reorganizo las tareas del equipo presente o busco un reemplazo de emergencia. ¿Qué tipo de ambiente de trabajo prefieres fomentar en la cocina? ¿Qué tipo de ambiente de trabajo prefieres fomentar en la cocina? Uno basado en el respeto mutuo y, bueno, la comunicación clara bajo presión. Uno basado en el respeto mutuo y, bueno, la comunicación clara bajo presión. Muy bien. ¿Cuál es tu disponibilidad horaria para los fines de semana? Muy bien. ¿Cuál es tu disponibilidad horaria para los fines de semana? Los fines de semana son los días más importantes, así que tengo disponibilidad total. Los fines de semana son los días más importantes, así que tengo disponibilidad total. Excelente. El sueldo base incluye bonos por cumplimiento de metas mensuales. Excelente. El sueldo base incluye bonos por cumplimiento de metas mensuales. Me parece muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso en este proceso? Me parece muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso en este proceso? Te llamaré mañana para que vengas a conocer al resto del equipo. Te llamaré mañana para que vengas a conocer al resto del equipo. Perfecto. Estaré esperando su llamada con mucho entusiasmo. Gracias, Jorge. Perfecto. Estaré esperando su llamada con mucho entusiasmo. Gracias, Jorge. Hola, soy Pablo, el encargado de la tienda. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Pablo, el encargado de la tienda. ¿Cómo te llamas? Hola, Pablo. Me llamo María. Mucho gusto en conocerte hoy. Hola, Pablo. Me llamo María. Mucho gusto en conocerte hoy. El gusto es mío. ¿Tienes alguna experiencia previa trabajando en tiendas? El gusto es mío. ¿Tienes alguna experiencia previa trabajando en tiendas? Sí, bueno, trabajé durante un verano en una tienda de ropa para niños. Sí, bueno, trabajé durante un verano en una tienda de ropa para niños. ¿Qué te parece el trabajo de organizar la mercancía y los estantes? ¿Qué te parece el trabajo de organizar la mercancía y los estantes?
Pues me gusta mantener todo en orden para que los clientes encuentren lo que buscan. Pues me gusta mantener todo en orden para que los clientes encuentren lo que buscan. ¿Cómo abordarías a un cliente que parece confundido en el pasillo? ¿Cómo abordarías a un cliente que parece confundido en el pasillo? A ver, me acercaría amablemente y le preguntaría si necesita ayuda con algo específico. A ver, me acercaría amablemente y le preguntaría si necesita ayuda con algo específico. ¿Sabes manejar el cobro en caja y el uso de tarjetas de crédito? ¿Sabes manejar el cobro en caja y el uso de tarjetas de crédito? Sí, tengo experiencia básica con sistemas de punto de venta y cobros. Sí, tengo experiencia básica con sistemas de punto de venta y cobros. ¿Cómo reaccionas si un cliente te pide un descuento que no existe? ¿Cómo reaccionas si un cliente te pide un descuento que no existe? Le explico con cortesía las políticas de la tienda y las promociones vigentes. Le explico con cortesía las políticas de la tienda y las promociones vigentes. ¿Estás dispuesta a trabajar de pie durante varias horas seguidas? ¿Estás dispuesta a trabajar de pie durante varias horas seguidas? Sí, soy una persona activa y bueno, no tengo problemas con estar de pie. Sí, soy una persona activa y bueno, no tengo problemas con estar de pie. ¿Qué disponibilidad tienes para trabajar los días festivos o feriados? ¿Qué disponibilidad tienes para trabajar los días festivos o feriados? Tengo disponibilidad completa. Entiendo que, a ver, son días de mucha venta aquí. Tengo disponibilidad completa. Entiendo que, a ver, son días de mucha venta aquí. Muy bien, María. Buscamos a alguien responsable y que siempre sonría. Muy bien, María. Buscamos a alguien responsable y que siempre sonría. Soy una persona muy positiva y me gusta mucho trabajar con gente. Soy una persona muy positiva y me gusta mucho trabajar con gente. Perfecto. ¿Tienes alguna duda sobre el uniforme o los beneficios? Perfecto. ¿Tienes alguna duda sobre el uniforme o los beneficios? ¿La tienda proporciona el uniforme o debo traer ropa negra formal? ¿La tienda proporciona el uniforme o debo traer ropa negra formal? Nosotros te entregamos 2 camisas con el logo de la empresa mañana. Nosotros te entregamos 2 camisas con el logo de la empresa mañana. Entendido. Muchas gracias, Pablo. Espero poder empezar pronto con ustedes. Entendido. Muchas gracias, Pablo. Espero poder empezar pronto con ustedes. Hola, soy Diego, el gerente de ventas. ¿Es usted la señora Sofía? Hola, soy Diego, el gerente de ventas. ¿Es usted la señora Sofía? Sí, soy yo. Es un gusto conocerlo, señor Diego. Sí, soy yo. Es un gusto conocerlo, señor Diego. El gusto es mío. Hábleme de su experiencia en ventas directas. El gusto es mío. Hábleme de su experiencia en ventas directas. Pues he trabajado en ventas de seguros durante los últimos 3 años.
Pues he trabajado en ventas de seguros durante los últimos 3 años. ¿Cómo maneja usted el rechazo de los clientes potenciales? ¿Cómo maneja usted el rechazo de los clientes potenciales? Bueno, no lo tomo como algo personal, sino como una oportunidad para mejorar. Bueno, no lo tomo como algo personal, sino como una oportunidad para mejorar. Esa es una buena actitud. ¿Qué técnicas de cierre utiliza habitualmente? Esa es una buena actitud. ¿Qué técnicas de cierre utiliza habitualmente? A ver, me gusta crear un sentido de urgencia basado en las necesidades del cliente. A ver, me gusta crear un sentido de urgencia basado en las necesidades del cliente. ¿Cuál ha sido su mayor logro en su anterior puesto de trabajo? ¿Cuál ha sido su mayor logro en su anterior puesto de trabajo? Logré superar mi meta de ventas anual en un 20%. Logré superar mi meta de ventas anual en un 20%. Impresionante. ¿Cómo se organiza para contactar a sus clientes diarios? Impresionante. ¿Cómo se organiza para contactar a sus clientes diarios? Utilizo un sistema de gestión para, programar llamadas y seguimientos. Utilizo un sistema de gestión para, programar llamadas y seguimientos. ¿Prefiere trabajar por objetivos individuales o en equipo? ¿Prefiere trabajar por objetivos individuales o en equipo? Me gustan ambos, pero creo que el trabajo en equipo motiva mucho más. Me gustan ambos, pero creo que el trabajo en equipo motiva mucho más. ¿Estaría dispuesta a viajar a otras ciudades ocasionalmente? ¿Estaría dispuesta a viajar a otras ciudades ocasionalmente? Sí, tengo total disponibilidad para viajar si el trabajo lo requiere. Sí, tengo total disponibilidad para viajar si el trabajo lo requiere. Muy bien. ¿Tiene alguna duda sobre nuestras comisiones por venta? Muy bien. ¿Tiene alguna duda sobre nuestras comisiones por venta? Sí, ¿podría explicarme cómo se calculan los bonos trimestrales? Sí, ¿podría explicarme cómo se calculan los bonos trimestrales? Claro, se basan en el volumen total y la satisfacción del cliente. Claro, se basan en el volumen total y la satisfacción del cliente. Entiendo, suena como un sistema muy justo y motivador. Entiendo, suena como un sistema muy justo y motivador. Me alegra que piense así. Nos comunicaremos con usted pronto. Me alegra que piense así. Nos comunicaremos con usted pronto. Muchas gracias por la oportunidad. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Que tenga un buen día. Hola Diego, soy Sofía. Gracias por venir a la entrevista hoy. Hola Diego, soy Sofía. Gracias por venir a la entrevista hoy. Hola Sofía, es un placer. Pues estoy muy emocionado por esta vacante. Hola Sofía, es un placer. Pues estoy muy emocionado por esta vacante. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes gestionando proyectos de construcción civil? Cuéntame, ¿qué experiencia tienes gestionando proyectos de construcción civil? He coordinado diversas obras civiles menores durante los últimos 4 años.
He coordinado diversas obras civiles menores durante los últimos 4 años. ¿Cómo manejas los retrasos en las entregas de los materiales básicos? ¿Cómo manejas los retrasos en las entregas de los materiales básicos? Bueno, siempre tengo un plan de contingencia y contacto a proveedores alternativos. Bueno, siempre tengo un plan de contingencia y contacto a proveedores alternativos. ¿Qué herramientas de software utilizas para el seguimiento de las tareas? ¿Qué herramientas de software utilizas para el seguimiento de las tareas? A ver, utilizo principalmente Trello y Microsoft Project para organizar todo el flujo. A ver, utilizo principalmente Trello y Microsoft Project para organizar todo el flujo. ¿Cómo aseguras que el equipo cumpla con los plazos de entrega establecidos? ¿Cómo aseguras que el equipo cumpla con los plazos de entrega establecidos? Pues, establezco metas semanales muy claras y realizo reuniones de seguimiento breves. Pues, establezco metas semanales muy claras y realizo reuniones de seguimiento breves. ¿Has tenido que resolver conflictos entre trabajadores anteriormente en obra? ¿Has tenido que resolver conflictos entre trabajadores anteriormente en obra? Sí, trato de escuchar a ambas partes y buscar una solución justa. Sí, trato de escuchar a ambas partes y buscar una solución justa. ¿Cómo controlas el presupuesto para evitar gastos que sean innecesarios? ¿Cómo controlas el presupuesto para evitar gastos que sean innecesarios? Realizo una auditoría semanal de todos los gastos realizados en la obra. Realizo una auditoría semanal de todos los gastos realizados en la obra. ¿Qué haces si un cliente pide un cambio de diseño de último momento? ¿Qué haces si un cliente pide un cambio de diseño de último momento? Bueno, analizo el impacto en el tiempo y el costo antes de aceptarlo. Bueno, analizo el impacto en el tiempo y el costo antes de aceptarlo. Me parece un enfoque muy profesional. ¿Tienes alguna duda final para mí? Me parece un enfoque muy profesional. ¿Tienes alguna duda final para mí? ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta la empresa ahora mismo? ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta la empresa ahora mismo? Estamos expandiéndonos a nuevas ciudades y necesitamos mucha organización interna. Estamos expandiéndonos a nuevas ciudades y necesitamos mucha organización interna. Entiendo perfectamente. Estoy listo para ayudar en ese proceso de expansión constante. Entiendo perfectamente. Estoy listo para ayudar en ese proceso de expansión constante. Gracias, Diego. Analizaremos tu perfil y te llamaremos en unos pocos días. Gracias, Diego. Analizaremos tu perfil y te llamaremos en unos pocos días. Muchas gracias por la oportunidad, Sofía. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias por la oportunidad, Sofía. Que tenga una excelente tarde.